Buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana porque nos concede este nuevo día y la bendición para seguir estudiando y meditando en su palabra. Así que pues continuamos entonces con nuestro devocional en el primer libro de Crónicas, capítulo 12. Y en esta mañana estamos con el gran ejército del reino, segunda parte. Bien, voy a leer versículos 8 y 14 y 15. Dice así el versículo 8: También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Versículos 14 y 15. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Bien, pues en primer lugar, en nuestros versículos podemos ver que pues los valientes de Gad eran hombres muy capaces para la guerra. Y es que se nos menciona en el versículo 8 que eran diestros con escudo y pavés. Y es interesante porque estas armas, pues especialmente son de protección. El escudo, pues era muy importante para los soldados porque con este se protegían de manera individual. Pero el pavés es un escudo de gran tamaño, pues en el cual se utilizaba en grupo, y este pues era para defenderse no solamente de manera individual, pero era también para defender pues a su ejército. Este era para pues ciertas movilizaciones en las que pues ellos servían como protección para un grupo grande. Así que es muy importante esta información que se nos da de que estos hombres de Gad eran muy valientes y muy capaces, de modo de que eran confiables para pues ser protegidos a través de ellos con sus escudos y especialmente con sus pavés. También se nos menciona que ellos tomaban con seriedad y con una gran valentía pues su lugar en la guerra. Dice nuestro pasaje que sus rostros eran como rostros de leones. Y esto es muy interesante porque en la Biblia, pues cuando se menciona a alguien comparado con un león, pues siempre va a tener que ver precisamente con ese ímpetu, con esa presencia y pues también con esa valentía, con esa seriedad, tal como lo vemos en Gad, siempre que se menciona la comparación con un león. Cuando a alguien de un ejército, cuando un soldado, cuando a alguien que se estaba en la guerra se le compara con un león, pues era una gran comparación porque era una cualidad bastante buena y positiva. Y aquí el cronista está diciendo que estos hombres tenían rostros como de leones. Entonces esto es muy importante porque pues el ejército entonces confiaba en los de Gad. Eran personas confiables por causa de esa seriedad y valentía con aquellos que entraban a la guerra. Y también se nos dice que ellos tenían gran velocidad y agilidad en el campo de batalla, porque se nos dice en nuestro pasaje, también en nuestro versículo 8, que eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. También el comparar a alguien con una gacela, pues era hablar de alguien que era bastante hábil, bastante pues veloz. Y esto entonces es la característica que se está mencionando de los de Gad. Y entonces, volviendo al asunto de que ellos eran diestros con el escudo y el pavés, estos son cualidades buenas porque al ser quienes se encargaban de proteger con sus escudos y sus pavés al ejército, era bueno saber que eran serios y valientes, y además que eran muy veloces y ágiles. Estos son cualidades
que pues seguramente eran bastante buenas y productivas para el ejército de David, y fue algo muy bueno pues para él. Esto nos debe de animar a nosotros también a ser personas confiables, saber que en la iglesia necesitamos proteger a nuestros hermanos, que necesitamos ser valientes y tomar este asunto con gran seriedad, como lo hacían los de Gad, y tener esta agilidad, esta velocidad, esta prontitud por cuidar de nuestros hermanos. Que recordemos el encargo que le hizo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro de pues proteger a sus ovejas, de cuidar de ellas. Así que tomemos nosotros también este asunto con esta misma seriedad. En segundo lugar, nuestros versículos nos hablan acerca de los valientes de Gad, que eran hombres arriesgados. Y es que podemos ver que ellos podían hacer frente a muchos sin ningún temor ni doblez. En versículo 14 se nos dice que dice que el menor tenía a cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Sin embargo, aquí la traducción a los comentaristas mencionan que es incorrecta, ya que en el hebreo no dice realmente eso. Esto es una agregación que hicieron los traductores, pero realmente no suena lógico que puedan tener a su cargo 100 o 1000 hombres cada uno de ellos. Más bien se trata de una hipérbole, o sea, esta es una figura retórica que exagera las cosas para dar un énfasis al asunto que se está mencionando. Entonces, esta hipérbole lo que realmente nos quiere decir es que estos hombres eran bastante valientes y no de una manera literal que el menor pueda pelear exactamente contra 100 hombres y que el mayor contra 1000, pero sí que eran hombres bastante valerosos, bastante fuertes, bastante buenos para la guerra, que pues seguramente sus estándares o sus capacidades eran bastante mayores a muchos o a la mayoría, y esto es importante, el hecho de que este grupo que se adhirió a David eran hombres bastante arriesgados en el sentido de que sobresalían porque tenían esta capacidad para luchar y no amedrentarse. Esto es bueno porque también podemos aprender de ellos que decidieron hacer frente contra corriente. Y es que se nos menciona en nuestro versículo 15 que cruzaron el Jordán y no lo hicieron en seco, ¿verdad? Como lo hizo el pueblo de Israel cuando estaban conquistando la tierra prometida y pasaron el Jordán en seco. No, sino que lo hicieron cuando la corriente era la más fuerte. Fue en la época del año que se nos menciona que el río es más caudaloso y su corriente es más fuerte. Y pues esto nos habla de que estos hombres no se achicaron, como decimos coloquialmente. Ellos cruzaron el río Jordán sin importar que era la época del año en que era más difícil o quizás hasta imposible cruzarlo, pues ellos no se limitaron en cuanto a esto y ellos pasaron el Jordán. Además, pues si entendemos que están desertando de las filas del ejército de Saúl, seguramente hubo quienes les quisieron hacer frente, pero no tuvieron éxito. Se nos menciona en nuestro pasaje que ellos hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Así que esto es muy importante porque esto nos habla entonces de que estos hombres de Gad se mantuvieron firmes y que pues no titubearon aun cuando hubo quienes trataron de hacerles regresar a Saúl. Y esto pues es una cualidad que debemos nosotros de entender para nuestras vidas. Muchos de nosotros seguramente al conocer al Señor hemos sido amedrentados por familiares, por amistades, en fin,
que tratan de hacernos volver a los antiguos caminos, pero debemos mantenernos firmes y fuertes como los de Gad. Ellos han decidido dejar las filas del ejército de Saúl para seguir a David. Y no titubearon, no se amedrentaron, aunque lo intentaron los demás. Ellos se mantuvieron firmes e incluso lucharon contra corriente. En tercer lugar, podemos ver que los valientes de Gad decidieron seguir al verdadero rey. Y es que vemos de que a pesar de que Saúl era el rey actual y que poseía la mayoría de los adeptos, los de Gad entendieron que Dios estaba con David. Ellos decidieron seguir la voluntad de Dios y someterse a la soberanía de Dios, a pesar de que lo más fácil era seguir a Saúl. Ellos entendieron la voluntad de Dios. Y es que aquí podemos aprender que los de Gad mostraron una fe genuina al seguir al que aparentemente parecía débil e inferior, y les decidieron dar la espalda a aquel que aparecía ser el que era fuerte y superior. Esto me hace pensar en Juan capítulo 6, versículos 66 al 69, que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es algo contrario a Saúl. A Saúl nadie, los de Gad no podían expresarse como Pedro de Jesús. Sin embargo, sí podían decir los de Gad de David, así como Pedro a Jesús, que a quién más podían ir. Ellos entendieron que David era a quien Dios había elegido realmente, así como Pedro había entendido que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43, que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este versículo siempre me ha impactado, porque así como hoy en esta mañana aprendíamos de la fe de los de Gad, que ellos decidieron seguir a David buscando la buena voluntad de Dios, aparentemente teniendo todo en contra de David, pareciera que no valía la pena seguir a David, valía más la pena continuar con Saúl, pero los de Gad decidieron seguir la voluntad de Dios. Este hombre de los malhechores, me llama mucho la atención su fe, porque ¿quién acaso en su sano juicio podría expresarse como él, viendo a su lado al hombre a quien él está depositando su fe en igual o peor condición que uno mismo? Este malhechor, seguramente al voltear a ver al Señor Jesucristo, podía ver que el Señor Jesús se encontraba en condiciones peores que él. Él había sido latigado, él había sido lastimado, burlado, injuriado, y en la condición en la que se encontraba ya era bastante deplorable. Sin embargo, este hombre miró a Jesús, miró más allá de lo que podían ver sus ojos físicos, y confió en él, y valió la pena, porque Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados hermanos, un día también nosotros escuchamos esas hermosas palabras del Señor Jesucristo, así que seamos valientes y veamos más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Seamos como Gad, seamos como este hombre, y seamos fieles a nuestro Señor. No dejemos de proclamar su evangelio y seamos valientes del ejército del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.